¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este programa En Consulta. En esta ocasión quiero compartir con un tema que es algo que nos ocurre a todos nosotros. Tenemos la tendencia, los seres humanos, a volver al pasado una y otra vez. Y volvemos no solamente por los recuerdos positivos, la mayoría de las veces volvemos por recuerdos negativos que siguen presentes en nuestra vida, generándonos dolor y un patrón de conducta muchas veces no funcional o disfuncional. Por eso en este programa quiero hablar acerca de la tiranía del pasado. Para nosotros los hombres, a menudo es en las relaciones, ya sea por Estamos de regreso y como les comentaba, quiero hablar acerca de la tiranía del pasado y quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que de pronto escuchaste una canción y una ola de recuerdos vinieron a tu mente? Yo creo que sí, a mí me ha pasado muchísimas veces y no solamente nos pasa con las canciones, nos pasa también con los lugares, con los olores y con diferentes elementos que de una u otra manera nos trasladan al pasado muchísimas veces con nostalgia. Por ejemplo, un amigo me comentaba que los largos viajes por carretera a él le evocaban un desfile de recuerdos relacionados con su infancia, porque recordaba que sus padres viajaban muchísimo por trabajo. Puede resultar increíble que en nuestras vidas actuales nuestros pensamientos y sentimientos pueden estar tan nublados, pero tan nublados por eventos que tienen décadas de antigüedad. Recuerdo en una ocasión a una pareja donde la señora no había podido superar el dolor de la infidelidad y constantemente lo traía en la relación. Cuando le pregunté hace cuánto tiempo había ocurrido esta infidelidad, la señora miró a su esposo y le dijo, no es hace mucho. Y luego mirándome a mí me dijo, creo que son como 30 años. Para que ustedes se den cuenta, el dolor del pasado, por mucho que haya ocurrido esa experiencia, sigue presente. Y aunque lo hayamos trabajado con la ayuda de otras personas, siguen todavía allí. Y es que existen recuerdos que son positivos e incluso que nos dan un empuje o una motivación para avanzar y nos traen de una u otra manera esperanza en el presente, en el futuro. De la misma forma, hay otros recuerdos que son negativos, que evocan eventos del pasado que pueden bloquear nuestro presente y también nuestro futuro. Como psicólogo, trabajo regularmente con personas cuyas experiencias diarias del mundo y de otras personas están moldeados precisamente por este filtro. O sea, usan unas gafas a través de la cual van mirando sus experiencias y sus relaciones actuales a través de la tiranía de sus recuerdos. ¿Te has preguntado tal vez si tu pasado te define? Bueno, ya sea que te definas como un cerebro, como un cuerpo, como un alma, lo cierto es que la forma en que tú y yo navegamos por el mundo y las relaciones que establecemos dependen en gran medida precisamente de esas experiencias que están grabadas en nuestra memoria. La forma como desarrollas tus relaciones desde la infancia con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros de la escuela, del colegio, son estrategias que regulan tus emociones y te preparan para el mundo social. Este proceso de regulación emocional tiene implicaciones muy importantes para tu memoria y cómo enfrentarlas con tus experiencias actuales. Voy a poner un ejemplo. Una persona con un estilo de apego donde se ha sentido víctima del rechazo, del abandono, muestran evidencias de una disminución de los recuerdos del pasado. Es decir, cuando uno le pregunta qué recuerda de su infancia, generalmente no tienen mucho contenido y uno les escucha decir que recuerdan poco o que tienen ningún recuerdo de esa primera infancia. ¿A qué se debe esto? Bueno, este es un mecanismo que tiene nuestro cerebro de represión, es decir, envía esos recuerdos dolorosos al inconsciente, porque si los tuviéramos de manera permanente en el consciente, sería muy doloroso vivir de esa manera. Las personas, por otro lado, que tienen un estilo de apego un poco desorganizado o temeroso, que le llamamos apego ansioso evitativo, tienen recuerdos que pueden estar separados y fragmentados cuando se trata de recordar
interacciones o relaciones difíciles con otras personas. En otras palabras, los recuerdos perturbadores del pasado todavía interfieren en los procesos de sus pensamientos actuales. Estas personas tienen la tendencia a estar en una relación cercanía-distancia, o sea, buscan afecto, pero al mismo tiempo luego se sienten acosados y se distancian. Y uno no sabe cómo actuar, porque no sabemos si va a querer estar cercano o si va a querer estar distante. Por otro lado, las personas con estilo de apego preocupados también tienen, o preocupados o ansiosos, también tienen una inclinación por ciertos patrones de memoria. Tienen una tendencia a centrarse en los recuerdos de las heridas del pasado y a menudo no superan la ira hacia quien o quienes le hicieron daño. Tienden a reproducir los recuerdos pasados, sucesos dolorosos, como si descubrir cosas en el presente de alguna manera aliviara el dolor del pasado y facilitara la liberación psíquica de ese dolor. Ahora bien, lo cierto es que no podemos hacer nada con el pasado y con los eventos que ocurrieron. No podemos volver en el tiempo. Pero lo que sí debemos tener bien claro es que esos eventos o lo que vivimos tuvo un costo y tenemos que estar dispuestos a afrontar ese dolor del pasado y a pagar ese costo con responsabilidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas en las que podemos trabajar es aprender a resignificar el pasado, interpretando o viendo de una forma adecuada nuestros sistemas de memoria y de recuerdos. En otras palabras, debemos aprender a sanar nuestro pasado. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no es algo fácil, pero sí es algo necesario, porque el pasado sigue siendo como un fantasma que viene detrás de nosotros. Y no es que el fantasma exista realmente, sino que somos nosotros, personas atemorizadas por ese pasado. Y la idea es afrontarlo para que de una u otra manera sea sanado y nos sirva como una semilla de crecimiento para vivir este presente y para tener un futuro mucho mejor. ¿Cómo hacerlo? Bueno, quiero compartirte un par de cosas ahí. Primero, en muchos de los casos, un profesional de la salud puede ser que sugiera, porque lo considera adecuado, volver a contar la historia y volver a experimentar las emociones que tiene estancada a esa persona. El asunto es que entre más repetimos la historia y más recordamos las emociones, porque las volvemos a vivir con la misma intensidad de cuando sufrimos esa situación, el asunto es que reforzamos y reforzamos cada vez ese recuerdo, haciéndolo más doloroso. En lugar de eso, es mejor cambiar la forma en que se piensa y que se siente en el presente. Una forma de hacerlo es obviamente pensando y sintiendo de una manera diferente del pasado. A esto le llamo resignificar la historia. Es decir, alguien que me cuenta y me dice, ¿sabes qué? Tuve una infancia muy difícil, fui muy maltratado, sufrí abandono, me abusaron, me hicieron bullying en la escuela, etcétera, etcétera. Obviamente recordar y revivir esas emociones refuerza el recuerdo doloroso. Pero si a esa historia le resignificamos, es decir, vemos a ese niño con ojos no de debilidad, sino de fortalezas, al punto de que llegamos a decir, ¿sabes qué? La persona que eres ahora está en deuda con este niño del pasado, porque ese niño fue valiente. La valentía que le llevó a resistir el abandono, el maltrato, el rechazo, es lo que ha conseguido que ahora tú seas la persona de hoy. Así que es volver a ver al niño no como el débil víctima, sino como el valiente que resistió y que aguantó y a quien le debemos muchas de las cosas que vivimos en el presente. A esto le llamamos resignificar la historia. La segunda es un ejercicio que se ha comprobado a través de un experimento mental que lo llamamos anclas. ¿En qué consiste este experimento? El primer paso es recordar un evento doloroso del pasado. Por ejemplo, recuerdas que estabas en la escuela y que un grupo de niños te hizo a un lado, te rechazó, no quería jugar contigo, te ponía apodos o hacía descalificaciones.
ese dolor y esa experiencia de ser rechazado se ha quedado grabada en ti. Tanto que ahora ves a través de esas gafas o a través de esos lentes del rechazo otras relaciones del presente. Y puede ser que cuando alguien, por cualquier razón, no comparta contigo, pero comparta con otras personas, tú sientes que te están rechazando cuando en realidad no es así. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos, traemos a nuestra mente ese recuerdo del pasado y comenzamos a experimentar estas emociones de rechazo, de dolor, de vergüenza, de humillación. Cuando estás experimentando las emociones en el recuerdo, cierras tu mano o tu dedo índice pulgar de la mano derecha, ¿no? De la forma en que yo lo estoy haciendo. Luego de eso, que lo has hecho durante unos segundos, no más de un minuto, abres tus ojos, miras alrededor y luego traes a tu mente otro recuerdo. Ese es el segundo paso. Este recuerdo tiene que ser de una experiencia positiva de los últimos años del presente, donde tú fuiste recibido, llegaste a un lugar, te dieron la bienvenida, estuvieron felices de recibirte, no querían que te vayas, etcétera, etcétera. Cierras tus ojos, recuerdas ese evento, traes todas esas emociones de sentirte amado, aceptado, querido, de que quieren tu permanencia, etcétera, etcétera. Y mientras recuerdas esas emociones, cierras el lado izquierdo, o sea, el dedo índice y pulgar de la mano izquierda. Menos de un minuto, abres tus ojos, miras alrededor. Y lo que vamos a hacer es anclar el evento del pasado con las emociones del presente. Vuelves a cerrar tus ojos y recuerdas el evento cuando tú fuiste rechazado en la infancia. Cierras. Pero cuando comiences a experimentar las emociones de rechazo, de dolor, de vergüenza y humillación, rápidamente te cambias al lado de acá, donde experimentas las emociones de sentirte recibido, querido, aceptado, etcétera, etcétera. Anclamos un evento del pasado con las emociones del presente. En la medida que tú repitas este ejercicio, cada vez ese evento va a ir sanando de tal manera que va a ir cambiando tu conducta y tus emociones al sentirte más querido, aceptado en otras circunstancias o relaciones de la vida. Si quieres alejarte de esta tiranía del pasado, debes practicar conscientemente el hecho de no vivir con miedo a tus propios recuerdos dolorosos y que te des cuenta de que no pertenecen al momento presente. Ya el pasado no determina la vida de ahora. Eso ya depende de ti. O sea, tú eres el que está como pescando y escarbando en el pasado. No es necesario que te indiquen cómo te debes sentir, ni tampoco el pasado define quién eres, ni ahora ni en el futuro. Comprender cómo funciona la memoria y cómo se activa automáticamente debería ayudarte a elegir de manera consciente e intencional, al grado que sí puedes trabajar para suprimir no los recuerdos, sino el significado y las emociones que despierta el recuerdo, porque sufrimos por el significado, la interpretación que le dimos. Si el recuerdo tú lo interpretaste como nadie me quiere, porque encima de eso somos generalizadores, así es como te vas a sentir. Por eso es que a ese recuerdo hay que resignificarlo para que la vivencia de esa experiencia desencadenen emociones positivas. Pero por otro lado, también podemos reemplazar las emociones negativas de un recuerdo del pasado con emociones positivas que se generan en el presente. El pasado es un tirano, pero es un tirano al que tú y yo podemos enfrentar. Finalmente, en el pasado, como siempre digo, en el pasado tenemos que aprender a encontrar la semilla positiva que nos sirva para nuestro crecimiento. Es por esto que quiero compartir con ustedes un taller donde podamos trabajar en estas historias de nuestro pasado, porque muchos de nosotros tenemos heridas que vienen de la infancia y las heridas de la infancia son 5. La herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Cada una de estas heridas desarrolla patrones en nuestra vida que nos lleva a ponernos máscaras y conductas que en lugar de darnos una vida de bienestar, más bien nos generan mucho dolor y cada vez más frustraciones.
Si estás interesado en este taller, escríbeme. Este taller va a tener dos modalidades. Vamos a hacerlo presencial y lo vamos a hacer online para nuestros amigos que no viven en la ciudad de Quito. Así que si estás interesado, pues escríbenos por interno y que ya te daremos toda la información. Para mí ha sido un gusto compartir este programa contigo. Realmente es un tema muy amplio y apenas esto ha sido un abreboca nada más. De alguna manera espero que haya sido orientación y que lo puedas compartir con otras personas. Eso sí, te invito a seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, a suscribirte al canal de YouTube. Y recuerda esto, estamos trabajando también en la página de Guiando a tus Nativos Digitales. Así que si tú eres un papá o una mamá que no sabe cómo ayudar a su hijo con el tema de los videojuegos, los celulares, etcétera, etcétera, sigue la página de Nativos, Guiando a tus Nativos Digitales. Soy David Jaramillo y te mando un fuerte abrazo. Para nosotros los hombres, a menudo es en las relaciones, ya sea por